Qué bien, mis hermanos, pues es un gozo muy grande para mí poder estar entre vosotros, esta iglesia tan especial para mí. En mis primeros pasos con el Señor, yo me congregaba en una iglesia en la que se tenía reunión los domingos por la tarde y el domingo por la mañana solía venir aquí y a reunirme con vosotros, ¿no? Y la verdad es que aquí me animasteis mucho en el principio, ¿no? Y hice amistades muy bonitas y es una congregación que siempre está en mi corazón y sois muy amados. Así que muchas gracias por vuestro testimonio, por vuestro cariño, vuestro amor, y gracias por los pastores, por la confianza, a Jairo, a David, a Samuel, de dejarme compartir. Yo soy Jimmy, soy de Barcelona, estoy casado con una mujer de Cádiz, una chiclanera, preciosa. Tengo 2 nenes con ella. Ella no ha podido venir porque la idea es que justo cuando acabe el culto, de hecho aprovecho para disculparme porque acabaré de compartir y como mucho cantaré alguna canción más con vosotros y me iré volando porque la idea es que nos vamos ya para Cádiz de vacaciones a sufrir por el ministerio, allí en la playa de Cádiz, pescadito frito. Yo sé que estáis ahí trabajando con la envidia en el corazón, hermanos, el Señor os ayude. Vamos ahí 2 meses a veranear y después pues el Señor verá, ¿no? Si nos quedamos ahí definitivamente, os abre alguna otra puerta, así que bueno, aprovecho también para pedir que oréis por nosotros. Y por eso ya no ha podido venir, ¿no? Ya quería estar aquí con la iglesia y tal, pero era complicado prepararlo todo. Así que nos parece que oremos al Señor. Sí, vamos a preparar nuestro corazón para pedirle a Dios que me dé palabra y nos dé oídos también, ¿no? Pues Señor, nos ponemos delante de ti con reverencia, con temor, sabiendo que pisamos un terreno santo. Vamos a exponer tu palabra y te pido que me ayudes, que me asistas, que me des fuerzas para hacer tu voluntad en este momento, hablar lo que tú quieres que hable y de la manera en la que a ti te agrada, Señor. Y te ruego también nos des oídos para poder comprender, no solamente en el intelecto, sino en el corazón y que la verdad nos transforme, Señor, nos impulse hacia un conocimiento más pleno de ti y una vida renovada y transformada para tu gloria, Señor. Te ruego que nos ayudes, bendice mucho esta iglesia, síguela cuidando en sus proyectos, en su crecimiento. Qué hermoso, Señor, ver tu obra entre nosotros. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Yo supongo que será un buen invento, pero a mí el que se quede el taponcito aquí, a veces, ahora. No quería beber y se me puso, y me hacía así en la nariz. Horrible, hermanos. Bueno, en una ocasión, un intérprete de la ley, ¿no? Vamos al texto. Pasaba mucho en los evangelios cuando Jesús estaba enseñando, estaba con sus discípulos, ¿verdad? Que se acercaba gente para intentar probarle, para tentarle, para ponerle contra las cuerdas. Y en una ocasión él estaba enseñando, dice que un intérprete de la ley, para probarle, a fin de tentarle con una intención mala, le preguntó qué cosa tenía que hacer para heredar la vida eterna. Le dijo: Jesús, o maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Entonces Jesús le respondió: bueno, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿No? Lo refirió a las Escrituras. Entonces este intérprete fue al pasaje que está en la Torá y le dijo: bueno, la ley dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y también a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo: bien has dicho, haz esto que acabas de decir, hazlo, ponlo por obra y vivirás. Hermanos, la Biblia plantea la cuestión de la salvación, de la eternidad con Dios, de heredar la vida eterna de una manera muy sencilla. Tú quieres ir al cielo, tú quieres estar con Dios eternamente, tú quieres estar con Él, entonces ama a Dios perfectamente, ámale con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas y ama a tu prójimo como a ti mismo y entonces irás al cielo.
entonces serás salvo. ¿Tú quieres ser salvo? ¿Tú quieres una eternidad de gozo? Entonces cumple la ley perfectamente y podrás presentarte delante de Dios diciendo, yo tengo derecho a quedarme aquí. Si eres capaz de cumplir la ley, entonces vas a tener acceso al reino celestial. Sin embargo, al intérprete de la ley, al hombre que interpeló a Jesús de esa manera, le pasó algo que nos suele ocurrir a todos nosotros en mayor o menor medida, de una forma más velada o menos velada, cuando nos ponen la ley delante. Él, dice la palabra, que buscó una forma de justificarse a sí mismo. Es decir, él buscó una forma de interpretar las palabras de Jesús de una manera que pudiera acomodarse a un estándar más bajo, a su vida, a su pecado, a su comodidad. Ahora, lo interesante de la reacción del intérprete de la ley es que él, aparentemente, no tuvo un problema con el primer mandamiento, la primera cláusula. El tema de amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, era algo que él aparentemente tenía, o en su conciencia creía que tenía resuelto. Este hombre, recordemos, es un intérprete de la ley, era un hombre religioso, un hombre piadoso, un hombre que estaba dedicado al templo, al servicio al Señor, por lo tanto, él conocía toda la liturgia de Israel, él hacía sacrificios, él cumplía sus votos, él iba al templo a hacer largas oraciones, él seguramente diezmaba la menta, el comino y cualquier otra especie que te pudiera ver, él cumplía con todos los actos religiosos y él podía considerar que eso era sinónimo de una correcta devoción a Dios. Y lo primero que quiero decir, hermanos, qué peligroso es eso para nosotros hoy en día también, ¿no? En el contexto del cristianismo, de ser evangélicos, ¿no? Qué fácil es caer en la trampa de creer que porque cumplimos ciertas cosas, cierta liturgia, aprendemos a hablar de cierta manera, nos aprendemos a comportar de cierta forma, entonces ya somos espirituales, ya amamos a Dios. Yo voy el domingo a la iglesia, yo me visto correctamente, yo ya no hago ciertas cosas que hacía antes, yo aprendo cierto vocabulario, digo amén, digo aleluya, digo gloria a Dios, tengo una Biblia debajo del brazo, ya amo a Dios. Yo ya no soy como esos que están en el mundo, pecadores, incrédulos y rebeldes, yo ya soy una persona decente. Y por lo tanto soy un hijo de Dios y ya soy alguien que tenga una correcta relación con el Señor. Bueno, eso es lo que le pasó a este hombre. Aparentemente la primera cláusula no tenía ninguna complicación para él. Ahora, la segunda cláusula sí que puso a prueba su religiosidad. Y este es el propósito del sermón de hoy, ¿no? Que el Señor nos ponga contra las cuerdas de alguna manera y nos calibre y ponga a prueba ese corazón que clama ser religioso. Porque a pesar de saberse religioso, a pesar de saber o de creerse que él era un hombre que cumplía con los preceptos del Señor, la cuestión de amar al prójimo como a sí mismo le generó cierta turbación. ¿A qué se refería Moisés exactamente cuando dijo eso? ¿Quién es exactamente mi prójimo, no? ¿Son todos los judíos, todos los del pueblo de Israel? ¿O son solamente aquellos judíos que realmente son piadosos, dedicados a la obra, que son consistentes con la religión? ¿Acaso Moisés se estaba refiriendo a que teníamos que amar a cualquier persona del mundo? ¿Cómo íbamos a amar a los incrédulos, a los incircuncisos, a la gente que está lejos de Israel? Yo os lanzo la pregunta a nosotros, ¿no? ¿Quién es nuestro prójimo? ¿Son los cristianos evangélicos o los miembros de esta iglesia, los que tienen una doctrina saludable o reformada, como quieras llamar, los que se acomodan a ciertos estereotipos teológicos? ¿Son aquellos que tienen una forma de pensar parecida a nosotras? ¿O acaso es que nuestro prójimo es cualquier persona de este mundo? ¿Quién es mi prójimo? ¿Tenemos que amar a todas las personas? Este hombre, cuando estaba hablando con Jesús y recibió esa respuesta, él entendió que no podía cumplir o no podía tener una conciencia tranquila en cumplir con esto si no le quedaba exactamente claro quién era su prójimo. Así que dice la palabra que con la intención de justificarse a sí mismo le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? A lo que Jesús le respondió como él solía hacerlo, ¿no? Él le respondió con una parábola, con una historia, que tenía la intención de responderle a la pregunta que ese hombre le hizo, pero
de ir mucho más allá. Porque, claro, la palabra dice que este hombre le preguntó con la intención de justificarse a sí mismo, pero este hombre no fue a Jesús y dijo, mira Jesús, te pregunto ahora con la intención de justificarme a mí mismo, ¿quién es mi prójimo? No. Él simplemente preguntó, pero Jesús sabía cuál era la intención de su corazón. Y con la historia que le iba a contar, no solamente le contestó a la pregunta, sino le contestó a la verdadera motivación de esa pregunta. Fue a la raíz del problema. Así que si me acompañáis al Evangelio de Lucas, capítulo 10, leeremos del 30 al 35, esta parábola que Jesús le remitió para contestarle a la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Dice la palabra, Lucas 10:30 al 35. Dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. La historia que cuenta Jesús tiene varios aspectos que me gustaría exponer y enfatizar para que podamos entender qué es lo que está ocurriendo. En primer lugar, nos presenta a un judío, a un hombre que viajaba por un árido desierto, un lugar rocoso, un lugar peligroso, un lugar difícil, y a este judío lo asaltan y lo dejan medio muerto, lo golpean y lo dejan ahí tendido en el camino en un lugar donde era bastante peligroso quedarse, porque recordemos, estamos en un contexto del siglo I, ahí no hay ambulancias, no hay teléfono de emergencias, allí como te quedes en mitad del desierto, golpeado, que te han pegado una paliza y estés medio muerto, probablemente vas a morir, vas a tenerlo muy, muy mal. Y a este hombre que está al lado del camino, ahí sangrando y en una situación muy, muy crítica, extrema, lo ve un religioso, un hombre que es un sacerdote, pues está de camino, me imagino, pues a sus labores religiosas, tal vez iba a visitar a algún enfermo o iba al templo, vete a saber, y se encuentra con este hombre de allí y lo que presenta el texto es que yendo por el camino lo ve, claramente ve a alguien en esa situación y lo que hace es pasar de largo. Por si esto fuera poco, nos presenta también a un levita, que es otro hombre religioso, un hombre que tiene apariencia de piedad y del que esperaríamos que pues, hiciera buenas obras y que está pasando por el camino y este hombre también ve al hombre que está malherido en una situación súper crítica y también pasa de largo. Y entonces Jesús nos presenta a un samaritano. Pasa por ahí un samaritano. Ahora es importante recordar que los samaritanos estaban enemistados con los judíos. Eran 2 pueblos que estaban en una tensión muy grande. Dice la palabra que no se podían ver. Es más, un judío prefería hacer un rodeo de muchos kilómetros antes de pasar por la tierra de Samaria. No querían ni tocarles, ni verles, ni acercarse a ellos. Eran enemigos, los aborrecían. Y dice que un samaritano pasa por ahí y es este samaritano el que se acerca. El supuesto enemigo de Israel, el supuesto enemigo del hombre herido, es el que es movido a misericordia y le ayuda. Este hombre no pensó en los peligros que podía acarrear ayudarle, ni pensó en si era una trampa, ni pensó en si era su deber o no era su deber, si podía perder el tiempo, si podía perder, su integridad. Él simplemente vio a alguien que estaba necesitado en el camino, él se detuvo, se acercó, vendó sus heridas, le sanó, lo cargó en su cabalgadura, lo llevó al mesón y por si esto fuera poco, después de cuidar de él y que él estuviera prácticamente recuperado, le dijo al mesonero, mira, cuídamele hasta que él se reponga y si falta algo yo lo pagaré. Voy a ocuparme, incluso cuando yo no esté, ocuparme de él para que no le falte de nada y ese hombre pueda continuar con su vida, que ese hombre esté recuperado completamente. Entonces, hermanos, lo que plantea Jesús es una historia en la que hay 2 religiosos, 2 hombres piadosos, 2 hombres con apariencia de bondad y de santidad y de espiritualidad, conocedores de la ley de Moisés. Y estos 2 hombres no tuvieron ninguna misericordia, ninguna compasión de este hombre malherido. Y por otro lado hay un hombre samaritano que podía considerarse enemigo del hombre que había asaltado, que sí que la tuvo.
Y esta compasión, el samaritano la muestra y se traduce en acciones y obras concretas. Ahora, volvamos al pasaje, teniendo en cuenta cuál era la intención del intérprete de la ley, que no era otra que justificarse a sí mismo. En esta parábola, ¿con quién piensas que el intérprete de la ley se estaba sintiendo identificado? Y encima era para ponerle a prueba. Yo puedo imaginar la cara de sorpresa y de indignación de este hombre cuando estaba escuchando a Jesús hablar de esa manera. Y por si esto fuera poco, ahora Jesús va y le devuelve la pregunta. Y ahora le dice, ahora contéstame tú, ¿quién te parece que fue el prójimo de ese hombre que estaba malherido? Entonces el intérprete le dice, el que usó de misericordia con él. Y Jesús entonces le lanza la bomba y le dice, pues ve y haz tú lo mismo. La enseñanza de la parábola planteada por Jesús es clara y podríamos resumirla de la siguiente manera. No debemos tener ninguna clase de prejuicio a la hora de hacer el bien, sino hacerlo siempre que tengamos oportunidad. Tu prójimo es precisamente lo que significa la palabra en el sentido etimológico más sencillo. Tu prójimo es tu próximo, aquel que tengas cerca. Y de esa manera Jesús rompía con toda posibilidad de autojustificarnos basado en los lazos étnicos, culturales, sociales, de familia, de entender y de cerrar el cerco para entender que tu prójimo, aquel que es tu responsabilidad, aquel que es tu problema, aquel que puede ser tu carga, son solamente un grupito u otro grupito en función de nuestros gustos, nuestros intereses o nuestro contexto. No, lo que Jesús plantea es, tu prójimo es cualquier persona a la que tengas cerca para hacerle un bien. No importa la procedencia, no importa el lugar, si Dios lo pone en tu camino, en tu contexto, en tu tiempo. Es tu deber y tu responsabilidad mostrar amor, compasión y misericordia hacia esa persona. Amar con acciones concretas siempre que tengamos oportunidad. Si vemos a alguien cercano que tiene algún problema, tiene alguna necesidad, nuestro deber es ayudarle en lo que podamos. Compartir con el que no tiene, aprender a dar de lo material, bendecir al desfavorecido. Sí, dar de lo que tenemos, pero tal vez a lo mejor no es una cuestión material, sino hoy en día algo que no tiene nadie es tiempo. O mucha gente dice que no tiene, pero tal vez no puedes dar de lo material, pero puedes dar tiempo. Hay mucha gente que necesita ser escuchada, que necesita pasar tiempo con otras personas. Echar una mano, ayudar, escuchar, bendecir. Hace un tiempo estuve leyendo una biografía de George Muller y lo que el Señor hizo con ese hombre es impresionante porque él estaba en un contexto en el que había una necesidad muy grande con los niños en el Londres del siglo XIX, ¿no? Y él vio que había muchos niños desamparados, que estaban huérfanos, y él creó un orfanato y el Señor levantó a ese hombre para bendecir muchísimo a esos niños. Y hoy pensaba en el contexto de hoy, ¿no? Es verdad que hay muchos niños que siguen teniendo necesidad en el contexto de la España del siglo XXI, pero hermanos, hoy en día hay una epidemia de soledad entre la gente mayor. ¿Cuánta gente mayor hay que está totalmente sola, desamparada? Los hijos no tienen tiempo para cuidarles, están en un asilo, mueren solos. Hermanos, hay mucha gente a nuestro alrededor que tiene necesidad y son oportunidades preciosas para bendecir y pasar tiempo con ellos y ayudarles y mostrar el amor de Cristo. Así que piensa en formas. He dicho el tema de la gente mayor, pero no, de verdad, yo pensaba orando por esta predicación, ¿cómo podemos aplicar esto? Y es que se me ocurren millones de aplicaciones. Y yo espero que el Señor, el Espíritu Santo, aplique esta verdad en tu contexto, en tu lugar donde te haya puesto. Cada uno sabe dónde está, por qué está, cómo está. Piensa, ¿qué quiere el Señor de mí donde estoy? ¿Cómo puedo hacer un bien? ¿Cómo puedo bendecir? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo incomodarme para que otros ganen? Y nuestro deber es buscar eso activamente cuando se nos presente una oportunidad. Es nuestro deber. Así que no discriminemos a nadie porque el Señor presenta la tensión, ¿no? El samaritano y el judío, para romper esa barrera cultural. No discrimines a nadie a la hora de hacer el bien. Cuidado con el racismo.
Yo soy gitano, a pesar de que no lo parezco. Sé que hace falta fe para creerlo, pero creedme, soy gitano. Y yo he visto muchas veces, claro, como no lo parezco, es peligroso porque voy de incógnito. Entonces, soy un infiltrado. Y yo he visto tantas veces racismo de los que no son gitanos hacia los gitanos, pero también al revés. He visto muchas veces gitanos que son racistas de payos y discriminan, ¿no? Por es diferente, es otro. Al final es el corazón del hombre que se revela. Esta iglesia, gracias al Señor, es multicultural, ¿no? Hay un montón de personas de toda tribu, nación y lengua, como es el pueblo del Señor. Y hermanos, cuidado con el colombiano rechazando al ecuatoriano, el peruano al español, el español al chino. Y es algo tan sutil en nuestro corazón que podemos caer en ese error, en esa discriminación. Cuidado con el racismo, cuidado con el clasismo, cuidado con hacer diferencias. Yo recuerdo una vez que iba paseando y teníamos una actividad evangelística en San Fernando, en un pueblo donde plantamos una iglesia, y estábamos ahí repartiendo folletos evangelísticos, flyers, íbamos repartiendo. Y si habéis hecho alguna vez, que sé que aquí en esta iglesia se han hecho muchas actividades evangelísticas, pero si alguna vez vais por la calle así a relacionaros, a promocionar la iglesia, a hablar del Señor, a compartir el Evangelio, normalmente lo que uno se encuentra es mucho rechazo. La gente no quiere que le hables de Dios, la gente no quiere oír hablar de Jesús, la gente no quiere nada del Evangelio. Entonces tú estás ahí con los flyers intentando y la gente te lo coge, te mira raro, te mira con desconfianza, y es agotador, hay que estar lleno del Señor. Y yo estaba allí hablando, planteando preguntas a la gente, repartiendo y recibiendo mucho rechazo, y de repente veo a 3 o 4 chicos que se acercan, iban vestidos de gótico, tú sabes, con las gabardinas negras, los labios pintados de negro. Yo que sé, uno llevaba un pendiente por aquí que le atravesaba la oreja hacia arriba, el pelo para arriba, todo una cosa súper rara. Iban caminando para mí. Yo cuando les vi dije, oh, madre mía. Parecía que iba a aparecer el conde Drácula por atrás y que estaba salido de Transilvania. Digo, esta gente, como le sale del Señor, me matan aquí. Y yo estaba ahí pensando, de verdad, pensando en mi corazón. Yo pensaba, a estos no les digo nada, que estos no van a querer nada del Señor. Entonces están más cerca de Satanás que el propio Satanás. Y de verdad, yo estaba pensando esto y de repente uno de los chicos se acerca a mí y me dice, hola, ¿qué tal? Y me sonríe y me coge el folleto y me dice, muchas gracias, me dice. Y yo, ¿sí? ¿Lo quieres? Y como, sí. Y se fue, me sonrió, me dijo adiós y el Señor me pegó un bofetón. El Espíritu Santo me dijo, eres lo peor. Y tuve que pedir perdón al Señor. Y me descubrí evangelizando y el que necesitaba el Evangelio era yo. Hermanos, no discriminemos a nadie. No sabemos lo que hay en el corazón de la gente. No nos fiemos por las apariencias. Hay muchos demonios con traje y corbata. Y no sabes lo que está pasando en el corazón de ese chico, no sabes lo que está ocurriendo en su vida, no conocemos. Así que no discriminemos por la clase social, por la apariencia, por si es de una raza o de otra. Amémonos, hermanos. Hacemos el bien siempre que tengamos oportunidad. Ayuda a las personas, busca formas de colaborar. Hay un montón de iniciativas. Esta iglesia es una iglesia viva, muy activa. Involúcrate en la vida de iglesia, sal de tu comodidad, busca hacer el bien en el lugar donde Dios te ha puesto. De forma activa, aprende a escuchar a los demás. Hay 1000 maneras de demostrar amor al prójimo. Ahora, yo quiero dar una nota de advertencia en el asunto de amar al prójimo. La Biblia nos llama a amar al prójimo. La Biblia te manda a eso, pero no te manda a exigir que los demás te amen a ti. Porque, hermanos, hay mucha gente que se porta bien y hace buenas obras y hace el bien a los demás, pero esperan de todo corazón que después los demás les correspondan de la misma manera. Y cuando eso no ocurre, entonces muestran una actitud negativa, te lo echan en cara. ¿Cuántas veces hemos oído frases como, hermanos, me voy de esta iglesia porque en esa iglesia no hay amor? O, ese hermano hay que ver todo lo que yo he hecho por él y él me lo paga de esa forma, que desagradecido. Seamos
maduros, hermanos, sí, seamos sencillos. El Señor te manda a dar sin esperar nada a cambio. Dice la palabra que es más bienaventurado dar que recibir. Y es más, en el acto de dar ya está la bendición, porque lo que teníamos que recibir para que nosotros tengamos que dar ya lo hemos recibido. El Señor nos lo ha dado todo. Y cuando damos, es en un acto de amor, no tenemos que esperar nada a cambio. Por otro lado, también hay mucha gente que solamente hace el bien a los demás cuando de esa forma pueden conseguir algo a cambio. De una forma sutil, más velada o menos velada, hacen el bien a los demás porque quieren conseguir o dinero, o poder, o posición, o significado, o relevancia en algún sitio, ¿no? Entonces hay mucha gente que hace lo que en España se llama hacer la pelota. Antes me lo ha dicho un hermano, porque me he quedado en blanco, adular, creo que es la palabra, ¿no? Adular a otro, porque realmente él no te lo está haciendo porque te quiere, te lo está haciendo porque de esa forma puede conseguir algo que tú tienes o tú le puedes dar. Y se comportan muy bien en la iglesia y se muestran muy cariñosos y son muy serviciales y tal, porque quieren conseguir a lo mejor un buen nombre, buena reputación. Estas personas suelen salir de aquí y cuando llegan a su casa, como ahí no tienen nada que conseguir, ya no se portan tan bien. Suele pasar esto. Y tienen doble cara, ¿no? En la iglesia son unos y en casa son otros. Porque es precioso sentirse amado por esta comunidad. Hay gente que quiere ese amor, entonces vengo aquí, pongo buena cara, que la gente me quiera, pero que no me conozca cuando estoy en casa. Ahí no tengo nada que ganar, entonces yo allí soy otro. Contaba la anécdota, ¿no?, de una familia cuyos hijos querían irse a vivir a la iglesia, que su papá viviera en la iglesia. Decían, ¿pero por qué? Dice, porque papá cuando está en la iglesia es muy bueno. Entonces conectó, dice, si ponemos el sofá, la tele, la mesa aquí, pues estaremos bien. Hermanos. Qué triste, ¿verdad? Mira, déjame decirte algo. Tú y yo somos quienes somos en verdad cuando no estamos aquí. Tú eres quien cuando tú te comportas cuando estás en la iglesia, cuando estás en casa, cuando nadie te ve, cuando estás con tu esposo, con tu esposa, con tu familia, tus hijos. Cómo tú eres allí es como tú eres en verdad. Y el Señor sí nos ve. Y querer tener una buena conducta externa, porque quieres conseguir cualquier cosa, es un acto ruin de egoísmo que Dios aborrece. Nuestro deber, hermanos, es amar incluso perdiendo para que otros ganen. Es poner por obra el amor sin esperar nada a cambio, sin ningún otro interés que glorificar a Dios, amando a los demás siempre que tengamos oportunidad. Tu prójimo. Si estás casado, ¿quién es tu más próximo? Tu cónyuge, tus hijos, los que tengas cerca, los que Dios ponga en tu camino para hacerles un bien. Así que el primer punto de esta predicación era ¿no? ¿Quién es mi prójimo? El segundo punto es la segunda cláusula del mandamiento, como a mí mismo. Yo no conocía al Señor aún y estaba caminando con un amigo que tampoco conocía al Señor y me dijo, él estaba pasando por una mala situación y me dice, ¿sabes qué, Jimmy? Es que al final lo he entendido. Hasta lo dice la Biblia, recuerdo que me dijo. Tú tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, a mí me pasan todas estas cosas porque yo no me sé querer. Entonces yo me tengo que querer más. Y cuando yo me quiera mucho a mí, entonces ya podría amar a los demás. Pero yo estoy siempre pensando en la otra gente y tengo que pensar más en mí. Tengo que amarme como a mí mismo. Y yo sin tener ni idea digo, no sé, bueno, yo decía, así es, amén, ¿no? En el lenguaje secular. Amén. Hermanos, mira, ese hombre y yo estábamos muy perdidos y no estábamos interpretando bien el pasaje. Él me estaba diciendo, yo tengo que estar repleto de amor propio y entonces cuando yo esté rebosando de amor propio, de ese amor propio, entonces rebosará amor hacia los demás. Hay en la mente de las personas las cosas son así. Pero esta interpretación no es correcta. Mira, en primer lugar, la Biblia nunca te va a mandar que tú te ames a ti mismo. El mandamiento no es ámate a ti mismo, el mandamiento es ama a los demás como ya te amas a ti mismo. La Biblia no te manda amarte a ti mismo por la sencilla razón de que la Biblia ya asume que tú lo haces. Tú te amas a ti mismo. La persona a la que tú y yo más queremos en este mundo somos nosotros mismos. Somos unos expertos en el arte del autoamor.
Todos queremos lo mejor para nosotros en el momento que nos apetece, por la razón que nos da la gana, para satisfacer nuestros deseos. ¿Y por qué razón nos esforzamos tanto en proyectarnos, en buscar la satisfacción propia, en buscar la felicidad? ¿Por qué razón estamos tan esforzados en eso? Pues sencillamente porque nos amamos muchísimo. Ahora, el hecho de que nos amemos mucho a nosotros no significa que nos amemos bien a nosotros. Todos nos amamos muchísimo, pero todos nos amamos muy mal. Y todos nos amamos muy mal porque no cumplimos con la primera cláusula del gran mandamiento: amar a Dios con todo el corazón, con toda nuestra mente y todas nuestras fuerzas. La única manera de que nuestros afectos estén ordenados y podamos amar bien, incluso a nosotros mismos, es encauzar nuestro amor por el camino correcto, colocando a Dios en el trono de nuestras almas. Y si Dios no ocupa el trono de nuestras almas, lo que ocurrirá es que ese trono lo ocuparán otras cosas. Entonces nuestros deseos egoístas, nuestras adeblaques emocionales, nuestras confusiones, nuestras vilezas, nuestras hipocresías van a ser lo que ocupe ese trono y lo que trate de gobernar nuestra vida. Y el resultado va a ser una existencia de auténtico caos. Hermanos, si vivimos centrados en nosotros, nos veremos sumergidos en una espiral de amargura, en una eterna búsqueda de momentos de felicidad efímeros y vacíos. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cómo podemos arreglar esto? Y entonces vienen las corrientes humanistas, las voces seculares que te dicen: la solución está en amarte más. Ámate a ti mismo. Sigue los deseos de tu corazón. Aprende a valorarte. Tú eres un campeón. Todo lo que hay en este mundo tiene que servirte a ti. Así que tú aprende a usar lo que hay en este mundo para tú realizarte. Y todo lo que no te sirva a ti para tus propios deseos, deséchalo. Tú eres el centro del universo. Y eso no soluciona el problema. De hecho, el problema se agrava. Hermanos, las terapias basadas en recuperar la autoestima son una estafa espiritual que parten de una premisa equivocada. Son una estafa porque te dicen que tienes que recuperar algo que tú nunca has perdido. Te están engañando. Piensa un momento en alguien. Alguien dice: yo no valgo, no me gusta mi vida, soy un desastre, no quiero salir de casa, todo es horrible. Y una voz externa podría pensar: esa persona necesita recuperar la autoestima. Así que lo que decimos es: anímate, campeón, que tú vales un montón. Pero piensa un momento en algo. ¿Por qué esa persona está así? Esa persona está así porque la expectativa que tiene sobre sí misma y sobre la vida no está cumplida. Esa persona no ve que lo que ella espera de sí mismo y de lo que le rodea esté a la altura de sus expectativas. Esa persona quiere más de sí mismo, esa persona quiere más del entorno y como no lo ve, se frustra, se siente triste. Ahora, ¿de dónde viene esa expectativa tan alta? ¿Por qué quiere más? ¿Por qué no se siente bien? Porque se quiere, porque se ama. Se ama mal, pero se ama mucho. Por lo tanto, el problema de esa persona no es que tiene que amarse más, sino que tiene que amarse bien. Y eso pasa por entender quién es, dónde está y hacia dónde va. Esa persona necesita saber cuál es su verdadera identidad y su verdadero propósito para poder amarse correctamente y amar a los demás. Sin embargo, eso es imposible si quitamos a Dios de la ecuación. De manera que para amarnos bien y para amar al prójimo, eso solamente lo podemos hacer si realmente amamos a Dios por encima de todo. Por eso el Evangelio, y fíjate que un capítulo antes, en Lucas capítulo 9, el Señor Jesús dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El requisito de negarnos a nosotros mismos es imprescindible porque Dios sabe que todos nosotros vivimos dándonos una importancia excesiva y equivocada hacia nosotros mismos. Vivimos amándonos sin medida, vivimos autocentrados. Nosotros somos los reyes de nuestro universo, somos nuestro propio Dios, el que quiere controlar todo, el que quiere poner las normas, el que quiere tener las riendas. Nuestros deseos siempre son lo más importante, nuestros planes tienen que cumplirse, nuestra voluntad tiene que ser satisfecha y para conseguir que nuestros propósitos se cumplan somos capaces de mentir, somos capaces de robar, somos capaces de agredir, somos capaces de adulterar, somos capaces incluso de matar. ¿Y por qué?
¿Por qué? Porque las pasiones desordenadas en nuestro corazón se inflaman y salen las obras del pecado hacia afuera. Queremos ser los reyes y si algo se pone en nuestro camino, lo destruimos. Y ese es el mundo en el que vivimos, un mundo de miles de millones de corazones atribulados que pelean para ocupar el trono. Egoísmo, hipocresía, falsedad, mentira, asesinatos, pleitos. Y el Evangelio nos llama a matar esa parte del yo, a negarnos a nosotros mismos, a dejar de vivir autocentrados, a matar ese egoísmo con el que nacemos, a dejar de vivir luchando por nuestra voluntad, a dejar de ocupar el trono de nuestro corazón y dejar que sea Dios el que gobierne en nosotros. Que sea Dios el que ocupe el trono. Solamente puedes llegar a una vida plena, a una vida de verdad rebosante de gozo y de alegría cuando tú sales del trono y colocas a Dios en el lugar que le corresponde. Y cuando tú amas a Dios y tus afectos son ordenados, entonces amas a tu prójimo como debes, te amas a ti como debes, lo pones todo en su lugar. Así que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos cuando colocamos el amor de Dios por encima, eso se ordena. Ahora, volviendo a nuestro pasaje, fijaros que la pregunta que propició la hermosa parábola del samaritano, del buen samaritano, era la siguiente, ¿no? El hombre le dijo: Maestro, ¿qué cosa haré para heredar la vida eterna? Y Jesús apeló al cumplimiento de la ley. Haz esto y vivirás. Por lo tanto, podríamos entender que el propósito de Jesús en esta conversación fue enseñar las obras requeridas para ser salvo. Una comprensión superficial del pasaje nos haría pensar que Jesús simplemente dio una lección moral. ¿Tú quieres ser salvo? Pues haz estas cosas y tendrás una salvación por obras, ¿no? De hecho, el intérprete de la ley se dirige a Jesús así: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Hay mucha gente que ve a Jesús como un maestro. Gente que no es creyente, que le hablas de Jesús y dice: yo, de verdad que las enseñanzas de Jesús son la panacea. Ojalá todo el mundo viviera conforme Jesús dice. Me encanta el Jesús maestro. Tendríamos que cumplir todo el mundo. Evidentemente, cuando empiezas a hablar con ellos no tienen ni idea de lo que Jesús enseñaba, pero creen que Jesús era un gran maestro de la moral. Y hermanos, es verdad, Jesús es el mayor y más grande maestro que ha podido haber nunca. Es el maestro de maestros, el maestro en mayúsculas, pero Jesús es mucho más que un maestro. No es solamente un maestro. Jesús es el eterno Hijo de Dios. Jesús es el Dios encarnado y es el único que puede salvarnos de nuestros pecados. Él es la segunda persona de la Trinidad. De manera que la intención de Jesús al compartir la parábola del buen samaritano evidentemente tenía un componente moral porque nos enseñaba a todos nosotros quién es nuestro prójimo y cuál es el listón de Dios. Cómo tenemos que aplicar esta verdad. Pero también tenía un componente evangelístico. Jesús estaba evangelizando a este hombre. Porque recordemos que el intérprete de la ley le preguntó quién era su prójimo con la intención de justificarse a sí mismo. Y ante esa pregunta, lo que hizo Jesús fue ponerle el listón en un lugar que era imposible de alcanzar para él y para cualquiera. La intención de Jesús era ponerle el espejo de la ley para que él se diera cuenta que él no era capaz de realizar tal proeza. Ese hombre necesitaba comprender que por más que él se esforzara en conseguir amar a Dios con todo su ser y amar a su prójimo como a sí mismo, él jamás podría justificarse a sí mismo, jamás podría cumplir perfectamente y en todo momento con ese estándar. Por tanto, la enseñanza de Jesús o la parábola de Jesús podría parafrasearse de esta manera: mira, intérprete de la ley, para ir al cielo tú tienes que ser perfecto. Pero debes saber que la perfección nunca va a estar a tu alcance. Y eso mismo es lo que tenemos que aplicarnos nosotros a nosotros mismos. Porque al igual que este hombre, todos nosotros vivimos tratando constantemente de justificarnos a nosotros mismos. Vivimos con la ardua tarea de mostrarnos justos hacia los demás y hacia nosotros mismos. Pero ninguno de nosotros vamos a poder alcanzar nunca el estándar de la moral de Dios. Nunca vamos a poder llegar
a cumplir perfectamente con lo que Dios dice acerca de nosotros y lo que debemos ser y lo que debemos hacer. Por lo tanto, Jesús lo estaba llevando a una conclusión inevitable. Si la solución no puede estar en lo que yo haga, ¿qué cosa haré para heredar la vida eterna? Esa es una pregunta equivocada. Entonces, ¿cómo yo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo heredar la vida eterna? Necesitamos con urgencia que alguien nos salve, que sea otro el que nos justifique. Ese hombre conocía a Jesús, él lo había visto hacer milagros, había escuchado lo que se hacía, él había escuchado sus palabras. Jesús había multiplicado comida, había sanado enfermos, había dado vista a ciegos, había hecho andar a cojos, a paralíticos, había resucitado muertos. Y el que le estaba hablando le estaba diciendo que tenía que hacer algo que él no podía hacer. Necesitamos a alguien que cumpla la ley en nuestro lugar. Y ese alguien es ese que le está hablando, el que le ponía el espejo de la ley delante. Ese alguien no es otro que Jesús de Nazaret. Jesús es el Hijo eterno de Dios, que vino a este mundo como ser humano para rescatarnos. Jesús vino a este mundo para salvarnos, para sanarnos, para darnos vida. Nosotros estábamos rotos, hermanos. Estábamos heridos en el camino de esta vida. Estábamos en un desierto, sin posibilidades, sin capacidad de poder ni siquiera poder ir a que nos curasen. Estábamos en la cuneta, en un árido desierto, muertos en delitos y pecados, sin capacidad para poder hacer nada. Y Jesús es el buen samaritano que se hizo nuestro prójimo. Y ahora, fijaros, porque el samaritano de la parábola dice que pasaba por ahí, pero Jesús no pasaba por ahí. Dice la Biblia que Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse. Él vino voluntariamente, Él se acercó a nuestro desastre y vino para sanarnos, vino para salvarnos, vino para cuidarnos, vino para vendarnos las heridas. Él vino para cargarnos en su cabalgadura, para llevarnos a casa y cuidarnos hasta el fin. Él pagó toda nuestra deuda. Y la única forma de poder heredar la vida eterna es confiando en la obra de Jesús por nosotros, entregando nuestras heridas, nuestras frustraciones, nuestras maldades, nuestros pecados, nuestro yo, nuestro egoísmo a sus pies. Es por la fe, es por la confianza en Jesús y su perfecta justicia que podemos descansar de la agotadora tarea de vivir tratando de justificarnos a nosotros mismos. El Evangelio nos manda amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y debemos hacerlo. Es un deber moral. Es nuestra responsabilidad aprovechar cualquier oportunidad que tengamos para hacer el bien. Pero debemos amar a nuestro prójimo no para buscar autojustificarnos, ni para conseguir un objetivo que nos interese, ni para alcanzar algún propósito personal, ni esperando a que nos devuelvan ese bien. No, debemos hacerlo como respuesta al amor que ya Dios ha derramado en nuestros corazones a través de Jesús. Él es nuestro buen samaritano. Un amor, hermanos, inmedible, un amor incondicional, un amor inexplicable, un amor que no deja de sorprendernos y de anunciarnos la más grande y maravillosa noticia de todas. Que Dios, a pesar de que nosotros éramos sus enemigos, a pesar de que nosotros no merecíamos nada, Él vino a este mundo para hacerse nuestro prójimo y amarnos hasta el fin. Amén. Gloria al Señor, hermano. Vamos a orar, a dar gracias. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias. Líbranos de toda religiosidad, Señor, de decir que te amamos y de hacer pomposas y largas oraciones y tener un corazón que esté lejos de ti. Señor, gracias porque tú nos arrinconas y nos vuelves a recordar que el amor por ti se ve y se traduce en un amor a nuestro prójimo y no podemos decir que te amamos a ti si no mostramos amor por el que tenemos cerca. Ayúdanos, Señor, quítanos el velo, Señor, para no vivir autoengañados, a no tener una fe muerta, Señor, sino una fe que obre, porque entendemos, Dios, que la salvación es por gracia, que no es por obras, pero también entendemos que la salvación verdadera produce obras. Y esas obras son el fruto necesario, Dios mío, de una vida transformada. Y te pedimos, Señor, que no seamos religiosos,
Que no seamos personas que estén lejos de ti. Que todo lo que sabemos de ti haga que nuestro corazón arda de pasión y pongamos por obra el bien. Gracias por esta iglesia, Señor. Ayúdanos a entender el Evangelio, a confiar en ti, Señor, a entender que tú eres ese buen samaritano que nos salva, que se acerca a nosotros a pesar de no merecerlo. Y ayúdanos, Señor, a hacer lo mismo con los demás, por amor a tu santo nombre y para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.